Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Bueno, mis hermanos, es el momento de empezar, es el momento de darle la gloria al Señor, porque Él nos permite estar acá reunidos, estar acá pendientes de Él. Y para el efecto, voy a pedir el favor a mi hermano Luis Vicente, que estemos orando. Estemos orando porque definitivamente, solo por la gracia del Señor, solo por su inmensa gracia, solo por su favor y misericordia, es que nos podemos reunir. Esto no es ningún mérito humano, no es ningún mérito de hombre, no es ningún mérito nuestro, no, es la gracia del Señor. Entonces, hermano Vicente, por favor, oremos y le damos la gloria al Señor. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias. Primeramente, mi Señor, porque nos das el tiempo, nos das la vida y nos das este momento para poder atender tu bendita palabra. Te rogamos, mi Señor y Rey, que seas usando a tu siervo, que tú nos des entendimiento y sabiduría espiritual para poder comprender y entender lo que tú nos quieres enseñar, mi Señor, ya que sabemos que de esta manera es que tú edificas el cuerpo de Cristo y lo que nosotros aprendemos hoy sirva para ayudar a otros en el futuro. Te alabamos, Padre, y todo lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Veo que mi hermano Henry tiene la mano levantada. ¿Algún comentario, Henry? Pastor Daniel, Dios les bendiga a todos. No pensé que la manito era para saludar. No, pastor, Dios les bendiga a todos. Bueno, amén. Gracias. Perfecto, mis hermanos. Bueno, nos vamos poniendo en contexto. El libro de Hebreos es uno de los escritos más interesantes que tiene la Escritura, que tiene la Biblia. El libro de Hebreos, estando ubicado en el Nuevo Testamento, genera una expectativa muy especial, porque por un lado causa algún temor para muchas personas el estudiarlo, el leerlo, porque se considera un libro muy complejo, muy profundo teológicamente, difícil de entender, de estudiar. Y en algún sentido eso es verdad. También el libro de Hebreos a mucha gente le causa un poquito de dificultad, porque aborda bastante un tema cristológico sustancial, dándonos una dimensión mayor de entendimiento con relación a lo que eran los actos de culto, las ofrendas en el Antiguo Testamento, los sacrificios. Y eso se entiende. Pero el libro de Hebreos, les puedo decir por experiencia personal, en efecto, a mí me causaba un poquito de dificultad, pero me llamaba mucho la atención.
Me llama mucho la atención por la dimensión de la cristología que contiene. Y terminé entendiendo, estudiando y entendiendo, que el libro de Hebreos es muy necesario estudiarlo para poder comprender la obra de la cruz, el sacrificio de Jesús, los roles del sumo sacerdote, los roles del rey, los roles del profeta, que todos se reúnen en Jesucristo en esta dispensación. Y asimismo, la aplicación de la fe. Ese capítulo 11 de Hebreos a uno lo reta a creer o a no creer. A uno lo define. Yo lo hablo en esos términos. Capítulo 11 de Hebreos a uno lo define. Creo o no creo. Por su contenido. Por la forma tan clara como empieza, definiendo la fe. Y la forma como plantea el ejercicio de la fe, empezando por aceptar cómo fue la creación de acuerdo a Génesis 1:1. Y otro aspecto que me interesa destacar, y lo hago siempre que tengo la oportunidad, es que el libro de Hebreos, de acuerdo a la versión de la Reina Valera, que es la que nosotros usamos como base, en nuestra versión Reina Valera, todos nosotros sabemos que el libro de Hebreos es el único que empieza diciendo Dios, de manera contundente. Dios, habiendo hablado. Y aquí se enfatiza, en ese inicio de Hebreos, se enfatiza el poder de la palabra de Dios. Y con todo lo dicho anteriormente, definitivamente el libro de Hebreos permite comparar lo bueno de la ley con lo mejor de la obra de la cruz y la gracia. Porque estamos hablando de un sacrificio, de un pacto superior, de un pacto mejor. Por esa razón, a mí siempre me llamó mucho la atención, bueno, y por otras razones más, obviamente, me llamó mucho la atención trabajar hebreos. Y hace varios años yo enseñé hebreos. Duré como año y medio enseñando hebreos en Madrid. Pues ya hace varios años. Y desde ese entonces no lo había tocado para enseñarlo con cierto orden. Ahora llegó el momento. Y es el momento justo de hablar como coordinador académico del Instituto Bíblico OREB. Desde el Instituto Bíblico OREB, ahora que se ha conformado el Departamento de Educación del Concilio Iglesia Universal de Jesucristo en Colombia, tenemos un propósito muy bien marcado, muy bien definido, de fortalecer la formación, de brindar mayores opciones de formación de lo que necesita nuestro concilio, nuestros pastores, nuestros líderes, aquellas personas que se están desarrollando, todo el magisterio del concilio. Y vemos la necesidad de buscar varios parámetros, y uno de ellos es justamente un espacio como este, haciendo uso de la virtualidad, justamente, aprovechando las bendiciones de la virtualidad. Entonces podemos acercar personas, como el caso de la pastora Gladys, que está en Villavicencio, o la pastora Rosa Emma, que está en Calamar, o Luisé, que está en Bogotá, en el barrio Diana Turbay, o Henry, que está en el sector de la Gloria, en Bogotá, o Mercedes Santibáñez, que está en Madrid. Para mi caso estoy hoy en Mosquera, y así sucesivamente. Eso hay que aprovechar. Y el propósito de los miércoles es que se enseñen temas de interés general, que nos ayuden a profundizar,
a fortalecer, a recordar. Todos los presentes acá, seguro que todos los presentes acá tenemos referencia de Hebreos. Lo hemos enseñado, lo hemos predicado, lo conocemos de alguna manera. Pero nos falta ahondar en el conocimiento del libro, corregir algunos errores de interpretación, de hermenéutica o de exégesis que hemos podido tener, porque seguro que tenemos errores de pronto en algunos temas de interpretación del libro, y aprovechar toda esa enseñanza que el Señor nos trae para, obviamente, transmitirla a nuestra grey. Y eso es lo necesario, eso es lo importante y eso es lo trascendente. Reproducir, retransmitir lo que se aprende. Superando lo mejor. Superando lo mejor. Ese es el título de este estudio de Hebreos, superando lo mejor. Bajo tal título vamos a trabajar en un estudio procurando entender mejor el libro a los hebreos, la epístola a los hebreos. Y esto lo hacemos en el marco de un principio que nos enseña la Escritura y nos llama a aplicar. Y es que estamos llamados a anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y el libro de Hebreos es una fuente de mucha riqueza en cuanto al Evangelio de Cristo, la obra de Cristo, su función actual, etcétera, etcétera. El nuevo pacto, acto de sangre. Aleluya. Y ahí vamos a trabajar con el libro de Hebreos. No vamos a hacer un estudio verso a verso como quisiéramos porque demandaría mucho tiempo. Sería muy dispendioso hacerlo verso a verso. Vamos a tratar de trabajarlo por segmentos. Pero vamos a encontrar apasionante cada segmento que vamos a desarrollar. Va a ser apasionante. Recordemos que hasta ahora estoy haciendo la parte introductoria, como la justificación del estudio. Hay muchos temas importantes en Hebreos, pero hay una particularidad también en él. Tal vez recordemos que el libro de Hebreos tiene algo que se llama advertencias. Dios tiene varias advertencias en Hebreos muy interesantes, muy interesantes. Los vamos a ver en su momento. Y estas enseñanzas provee el libro de Hebreos para que nosotros definitivamente amemos más al Señor, nos enamoremos más de la obra y nos comprometamos más con Él. Definitivamente. El libro de Hebreos empieza como un sermón. Uno empieza a ver desde 1:1 como un sermón y termina ya con una carta, ya como tal, como con la forma de carta, pero enfatiza la superioridad de Cristo. La superioridad de Cristo. Hebreos habla de la superioridad de Cristo. Amén. La superioridad de Cristo. Nunca terminaremos de entender la dimensión de la superioridad del Señor Jesucristo. Siempre nos vamos a sorprender porque algo más nos va a enseñar el Señor al respecto. Y les garantizo que cada vez que entendamos más sobre la superioridad del Señor, más humildes ante el Dios de los cielos vamos a comportarnos, mayor gratitud en nuestro corazón y un compromiso más sólido para honrar su nombre con todo lo que hagamos. Bien. ¿Y entendemos por superior? Porque estamos hablando que Hebreos destaca la superioridad de Cristo. ¿Qué entendemos por superior? Bueno, todos tenemos una idea de superior. Por eso el título Superando lo mejor. Bueno, y antes de hablar de la palabra superior, permítame, hablo algo del título.
superándolo mejor. Recordemos esto, mis amados hermanos. La ley como ley no es mala, porque la ley la estableció Dios. La ley mosaica la estableció Dios como parte de su plan perfecto para el pueblo de Israel. Es toda una dispensación, la ley mosaica. Dios entregó unos términos clarísimos en los 10 mandamientos que terminaron constituyéndose en 614 mandatos dentro de la ley hebrea. Los hebreos tenían 614 mandatos perfectamente registrados. Y la ley, como dice Pablo en Romanos, tenía como propósito mostrar la necesidad de un Salvador. Mostrarle al hombre su condición de pecador y hacerle ver que por sí mismo no podía hacer nada para salvarse. Porque la ley como tal no podía salvar, porque era evidentemente una imposibilidad que una persona cumpliera. No había manera de cumplir la ley para una persona, por cualquier cantidad de faltas. En el plan de Dios, esto era bueno. En el plan de Dios, en el perfecto plan de Dios, era lo mejor que podía recibir en su momento el hombre, en particular el pueblo de Israel. La ley hizo parte del plan de Dios. Entonces partamos de que si Dios lo estableció, si Dios lo determinó así, es bueno, necesario y oportuno. Bueno, necesario y oportuno. Bueno, necesario y oportuno. La ley. En su momento. Con todas las características que tuvo la ley. Para llegar a un momento, preparar durante toda esa dispensación de la ley, todos estos años en que se estuvo ejerciendo la ley o bajo la ley, preparar al pueblo hebreo y al mismo hombre para la llegada de Jesucristo. Y la encarnación, no estoy hablando de reencarnación, no. Estoy hablando de la encarnación, o sea, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. El nacimiento como humano, la condición humana del Hijo de Dios, estaba establecido en el plan de Dios y llegó el momento. Y Cristo se manifestó, el Hijo de Dios se manifestó, el Mesías se manifestó, y por obra del Espíritu Santo, todos lo sabemos, fue puesto en el vientre de María, y como cualquier bebé se formó en el vientre de María, humanamente hablando, y llegó a este mundo a tener un desarrollo de crecimiento y madurez como cualquier niño, cualquier persona, cualquiera de nosotros. En el plan de Dios estaba establecido así, bajo unas condiciones especiales. Y la obra planeada por Dios desde la eternidad, de acuerdo a lo que enseña Hechos, porque Hechos nos dice claramente que toda la obra de la cruz, todo esto que se dio con el sufrimiento de Jesús, la pasión de Jesús, su muerte, estaba en el plan de Dios. No sorprendió a Dios, estaba en el plan de Dios. Y hay razones clarísimas y Romanos las enseña perfectamente, Pablo las enseña a Romanos, de la redención, de la justificación, de todos estos aspectos. Siendo Jesucristo el protagonista. Y toda esta labor de Jesús, como Hijo de Dios, del Cristo, del Mesías, del ungido de Jehová, que viene a la tierra
se encarna, se presenta como hombre, es un niño, crece, madura y un día se da a conocer. Y Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su presentación en público. Es bautizado e inicia su ministerio. Todo esto son acciones superiores a lo bueno o lo mejor que podía tener en su instante la ley. Ya estamos superando lo mejor de la ley. Los estándares de la ley. Los estándares estrictos de la ley. Son superados por la manifestación de Jesús. Y se presenta Jesús. Empieza su ministerio, el desarrollo ministerial terrenal. Y en esta persona están manifiestas dos naturalezas. La naturaleza humana que lleva por nombre Jesús, la naturaleza divina que lleva por nombre Cristo. Y en él, en esa unión hipostática que llama la teología, unión hipostática de Cristo, que llama la teología, encontramos a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese desarrollo ministerial, en ese proceso, va a la cruz. La obra perfecta para cumplir ante Dios la demanda de Dios por el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Él toma el lugar de todos los hombres. Superó lo mejor de la ley. La ley llegaba a un punto en que no daba más. Cubría el pecado y cubría el pecado. Se seguían sacrificando animalitos. La ley exigía una cosa, exigía otra, acciones y acciones y acciones. Obras, obras y obras. Pero no llegaba sino hasta cubrir, cubrir y cubrir. Y todo esto que conocemos de las acciones del Antiguo Testamento, que habla bastante Levítico. Pues aparece Jesús, el Cristo, el ungido de Jehová, y Hebreos nos destaca el por qué un sacrificio único y suficiente. Único y suficiente. Único y suficiente. Único porque no se necesita otro. No se necesita otro. Suficiente porque termina con el pecado. No lo cubre, lo quita. No lo cubre, lo quita con un solo sacrificio. Y se cumple con Cristo, con Jesús allí como Cordero de Dios, lo que Abraham le dijo a Isaac cuando Isaac le preguntó, Padre, ¿y dónde está el Cordero para el holocausto? Y Abraham le responde, Dios se proveerá, hijo. Y Dios se proveyó de un cordero, su propio hijo. Su propio hijo. Por eso superando lo mejor. Porque Cristo es superior. Absolutamente superior. Y entonces la palabra superior perfectamente nos enmarca algo colocado en un espacio más alto que otro. Entonces ya la palabra superior nos pone a pensar que algo está más arriba, por referencia a otro algo. Verbo y gracia. Monserrate es superior en altura al promedio de altura de la ciudad de Bogotá, que está más alto que Bogotá. Perfecto. Bogotá es superior en altura con relación a Girardot, completamente. Bogotá es superior a Girardot porque Bogotá es la ciudad capital, Girardot es una ciudad intermedia, municipio de Cundinamarca. Perfecto. Jesucristo es superior. No solo porque es el Hijo de Dios,
sino porque cumplió una misión única y exclusiva en la cruz del Calvario. Única, exclusiva. Única porque no se podía repetir, ni se va a repetir. Exclusiva porque nadie más la podía realizar. Superior porque sobrepasa a todos por su categoría más avanzada, por su nivel más avanzado. En estas culturas, como la romana, el del Imperio Romano, se solía crucificar como castigo extremo a los indeseables de la sociedad. Claro, era una costumbre. Pero la crucifixión no se originó en Roma, en el Imperio Romano, ¿no? La crucifixión viene de culturas anteriores a los romanos. Anteriores. Siempre con el propósito de castigar la maldad, de castigar al indeseado socialmente, de castigar y generar un ejemplo ante la población y causar con ello temor para que no hagan ciertas cosas. Pero fueron los romanos los que tomaron la crucifixión y le dieron una dimensión mucho mayor y la pusieron también en un contexto de orden político y religioso, pero fundamentalmente político, como un arma política, para desarticular cualquier intención de revuelta en contra de su imperio, de su autoridad. Y era un castigo, los romanos llevaron el ejercicio de la crucifixión a un extremo supremamente terrible. Digámoslo en estas palabras. Los romanos llegaron a una versión de crucifixión extrema para castigar y amedrentar. Y Jesús recibió la versión más extrema de castigo, la más extrema de lo extremo. Por eso, esa obra en la cruz es superior. Nadie más la iba a hacer. Nadie más la podrá hacer porque no es necesario que nadie más la haga. Es única. Superior porque está dotado de cualidades de moral, de ética, de principios, de lealtad, de fidelidad, de obediencia ante Dios Padre en grado extraordinario. Al punto que después de la obra de la cruz fue exaltado a lo sumo, como dice la misma escritura, y se le dio un nombre que solamente estaba reservado para él. Pero debía pasar primero por la obra de la cruz. Lo contrario, no hubiese recibido el nombre, que es sobre todo nombre. No hubiese recibido el reconocimiento que Dios le dio. Superior, porque a raíz de esa obra de la cruz, ese ministerio terrenal de Jesús, de sus enseñanzas, de la obra de la cruz, su muerte, resurrección y ascensión, y el entronamiento eterno, como lo declaró en su momento el profeta Daniel, un reino sempiterno para la eternidad. En él estaba la manifestación de toda la autoridad dada por Dios mismo. Superior. Nada está por encima de él. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Pues. Nada hay superior a él. Superior por obra, superior por entrega, superior por resultado, superior por la acción de obediencia y de ejemplo, superior por sujeción a la voluntad del Padre,
superior, porque reveló a Dios tal y como es. Un escritor muy famoso, inglés, no recuerdo el nombre, la verdad, en este momento, pero es un escritor inglés que se destaca por ser ateo, justamente. Llegó a escribir lo siguiente después de leer los evangelios. Este hombre, apagamos el micrófono, hermana Carmenza, Carmen, por favor, gracias. Este hombre, un gran escritor ateo, después de leer los evangelios, llegó a decir: si Dios no es como Jesucristo, debería ser. Y dijo una gran verdad desde su óptica atea. ¿Creen? Son cosas que uno dice, pasa, pero pasa. Pero es superior. ¿Qué caracteriza esa superioridad de Jesús? Si yo le pregunto a mis amados hermanos, y vamos a hacer el ejercicio, prepárense para tener una sola palabra, algo muy sencillo, muy concreto a la pregunta que les voy a hacer. Me excusan, aquí está la gatita menor. Para los que me han escuchado, ella es Iris, que le gusta estar aquí. Hermana Rosa Emma, rápidamente, muy concreto y específico. Una característica de por qué es superior Jesús. Rápidamente, compártanos. Dios le bendiga. Bueno, superior es Jesús porque es el Hijo de Dios. Perfecto. Ok. Un buen argumento. El Hijo de Dios. Vale. Está bien. Luis Vicente. Otra idea de por qué es superior Jesús. Una característica de por qué es superior Jesús. Diferente a la que ya dijo la hermana. Vicente. Ya. El Señor es superior porque fue una única vez, un solo sacrificio por toda la humanidad. Bueno, perfecto. Tomo ese concepto en nombre de los dos, junto con la esposita. Hermana Carmenza Carmen, rápidamente, ¿por qué es superior Jesús? Una característica. No les dé miedo, tranquilos. Les gusta escuchar su concepto, porque de eso se trata. Aquí estamos aprendiendo todos, no se preocupen. O si tiene dificultad con el audio, bueno, listo. Entonces, Yubicet, por favor, una característica de por qué Jesús es superior. Rápidamente y en concreto, Yubicet. ¿Puedes hablar? Bueno, algo pasa con el audio de Yubicet. Hermano Henry, lo escuchamos. Yo diría que el Señor Jesucristo es superior porque solo en Él hay salvación, Pastor Daniel. Amén, amén. Vale, perfecto. Ok. Mauricio, Alexander Acosta Salamanca, ¿por qué es superior Jesús? Rápidamente, en concreto. Dios les bendiga, amados hermanos. Porque fue el único que pudo realizar la obra de la cruz del Calvario. Amén, vale, vale también. Cristian David Sierra. Pastor, buenas noches, bendiciones. Mauro me quitó la palabra porque sencillamente era el único que podía pagar ese precio.
No había otro ser humano que pudiera hacer ese tal sacrificio. Perfecto. Bueno, Pastora Clays Quiroga, ¿por qué es superior Jesús? Una característica. Bueno, parece que tiene alguna dificultad con el audio. Pastora Edith Forero. Espere, pastor, porque a él están sujetas todas las cosas. Perfecto, vale. A él están sujetas todas las cosas. Amén, vale. Pastora Edith Forero. Amén. Dios te bendiga, mi amado pastor, y para todos muy buenas noches. Bueno, Él es superior porque es la imagen de Dios, el creador y el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Amén, vale. Hermana Marchela del Rocío. ¿Tienes audio, Marchela? Amén. Dios los bendiga. Perfecto. ¿Qué? Por su resurrección, porque demostró su poder sobre la muerte y el pecado. Amén. Ok, perfecto, gracias. Todo lo que hemos escuchado es válido. Es verdad. La Escritura lo enseña. Los hechos lo corroboran. El solo factor histórico, el Jesús histórico, lo demuestra. Cuando se leen los escritos de historiadores seculares como Josefo, muchos de los aspectos que nosotros hemos tocado acá, que surgen de la Biblia, de nuestra creencia como creyentes cristianos, de lo que nosotros, el Señor nos da a través del Espíritu Santo de la Escritura, estos aspectos también los considera Josefo y otros historiadores. Desde su contexto secular, pero no lo desconocen, porque Jesús tiene un impacto histórico también, porque es un hecho histórico indiscutible. A eso que hemos hablado, que es verdad, y el que Hebreos también lo considera, lo toca de alguna forma, Hebreos le adiciona otros aspectos que son sumamente interesantes. Jesús es superior en revelación. La dimensión de la revelación que presenta Hebreos de Jesucristo es superior a lo que nosotros podemos encontrar en otros lados. El solo hecho que nos presente la Escritura a un Señor que en Él está manifestado como sumo sacerdote, Rey eterno, en los tres roles de sacerdote, profeta y rey, en la perfección de ser Dios en sí mismo, un nivel de revelación superior. Y eso no lo presenta Hebreos, no lo muestra Hebreos. Otro aspecto es que es superior a los ángeles, superior a los ángeles. Y no porque Él haya sido creado primero que los ángeles, no, es que Él fue el creador de los ángeles. Porque todo fue creado por Él y para Él. Es superior a los ángeles. Y ya en el contexto de hombres, superior a Moisés. La misma escritura de Hebreos nos cita que Él es superior a Moisés. Superior a Josué, el sucesor de Moisés. Superior a Abraham, el referente del mundo judío, del mundo musulmán y del mundo cristiano. Abraham, porque Jesús en Juan dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo les dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Superior. Superior al sacerdocio arónico, porque Jesús se constituyó en el sumo sacerdote.
en el sumo sacerdote. Superior en el nuevo pacto, porque es un nuevo pacto con mejores promesas. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento se citan 7 pactos, pero hay un solo pacto que se habla en el Nuevo Testamento, que es el pacto de sangre, el nuevo pacto, y es mejor, superior. Superior a Abel, cuya sangre clama desde la tierra, dicho por la. En el primer homicidio que registra la Escritura, y el primer asesinato de un hermano a otro hermano de sangre. El primer drama familiar que registra la Escritura en esas dimensiones, en esos ámbitos, lo presenta Génesis, en el caso de Adán y Eva y sus hijos, Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel. Y Juan relata en sus epístolas que Juan era el maligno, y evidentemente que Juan relata que Caín era el maligno, Caín era el maligno, y Caín planeó la muerte de Abel. La preparó. Y Jesús es superior a ese Abel. Jesús es superior a todos los hombres de fe que registran la misma Escritura. A todos. A todos. Jesús es superior en la confianza que otorga para acercarse al Padre a través de Él. No hay otra manera. No hay otra forma. Él es el único camino. Él se hace superior también en esa dimensión. Jesús es superior a la ley como ley, porque Él la cumplió perfectamente. El fin de la ley es Cristo. Y cuando la palabra dice que el fin de la ley es Cristo, dice, Cristo cumplió la ley. Jesucristo la cumplió. Y se hace superior porque ningún otro hombre la ha podido cumplir ni la podría cumplir. Jesucristo es superior a todo bienestar que el hombre pueda considerar. Porque Jesucristo presenta y otorga el descanso, el reposo deseado. Estamos en la introducción apenas de Hebreos. Si vamos bien, pongan la manita allí y me dicen que vamos bien. Si vamos mal, pues no ponga manita, no se preocupe. Pero si vamos bien, ponga manita y me animan a seguir trabajando en esto. Vemos entonces, gracias mis hermanos, vemos entonces algunos argumentos adicionales que nos entrega Hebreos de por qué Jesús es superior a lo que ya conocemos. Y se extractan del libro de Hebreos en la medida que vamos avanzando en su estudio. Ahora, hay argumentos, hay textos bíblicos válidos, perfecto, pero ¿cómo aceptamos nosotros? ¿Cómo podemos arraigar en nosotros esa superioridad de Jesús? Y la respuesta es una sola: por la fe. Por la fe.
Los invito a que vayamos un momento a Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11, 3. Dice. Hebreos 11, 3 dice. Por la fe entendemos. Atención. Por la fe entendemos. Aquí no dice, por la fe aceptamos. Dice, por la fe entendemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos. Y cuando se utiliza la palabra entender, quiere decir que se ha llegado a hacer un ejercicio intelectual de discernimiento, reflexión y aceptación. Esto es verdad y así es. Ojo. No es decir, por fe. Porque es que no estamos hablando de una fe ciega. Estamos hablando de una fe vana. No estamos hablando de una fe vacía, sin fundamento, sin solidez. Estamos hablando de la fe que Dios nos ha dado ante los hechos que la Escritura presenta y las evidencias que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque Él está en nosotros y nos da convicción. Nos convence el Señor con lo que la Escritura presenta y con los hechos que la Escritura revela y con lo que toda la Escritura manifiesta, que se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Los hechos que nos rodean y nosotros decimos, sí, la palabra se cumple. En virtud de esto, cuando venimos acá y vamos a hablar de la creación, decimos, no, como la Escritura lo dice. Definitivamente entiendo que así es, Dios lo hizo. Y como Dios es el creador, y cuando voy a Hebreos mismo y a Juan, por ejemplo, y me dice, Cristo es el creador de todo, y Él creó todo, y para Él se creó todo, y por medio de Él se creó todo, digo, Jesús es el creador, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios. Lo creo, lo acepto, lo entiendo, o sea, lo entiendo. Ha pasado de un principio de intelecto, de logos, a una revelación rema, que da una convicción absoluta, y estamos parados en una posición absolutamente clara, determinada, absoluta, y no es necedad, es que así lo creo, así lo entiendo, porque así el Señor lo dice, y esto no es un juego, esto no me da opción de mañana viene alguien a decirme otra cosa que de pronto, no, lo entiendo, por la fe, lo entiendo. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Por la fe entendemos. Esta palabra es clave en este versículo, hermano. Entender. Así como yo cojo cuatro granitos de maíz, pongo 2 y le digo al niño, mira, aquí hay 2 granitos de maíz. Más otros 2 granitos de maíz. Ahora, ¿cuántos granitos de maíz hay? 4. 1, 2, 3 y 4. 2 más 2 son 4. Se lo demostré con granitos de maíz y el niño entendió. Los granitos de maíz es la palabra. Y quien la explica es el Espíritu Santo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por esa misma fe que nos está manifestando Hebreos 11:3, es que nosotros entendemos, ojo, entendemos que Jesucristo es superior. Entendemos que Jesucristo es superior por esa misma fe. No es una posición necia, no es una pataleta a ultranza de alguien que dice así es, así es, así es, y así es, y así es, y así debe ser, y así es. No estamos hablando de pataletas. Estamos hablando de convicción. Ojo que eso es muy diferente. Una cosa es la convicción. Tomar la Escritura, pasearse por ella, es decir, aquí dice esto, acá dice esto, acá dice esto, allí dice esto,
La escritura me dice esto, los hechos dicen esto. No le creo a la escritura. Lo entiendo. Esa es la fe que nos hace entender cómo fue la creación y que Jesucristo es superior. Jesucristo es superior. Miren, en Hebreos se cita 33 veces. 33 veces se cita y en diferentes aplicaciones el contexto de esa fe y esa superioridad de Jesús. Impresionante. Y el único camino es la fe. Y para salvación necesitamos la fe. La necesitamos. Y la entendemos en virtud de lo que acabo de explicar, también se aplica. Esto está muy bueno, hermano. Ahora estamos haciendo el preámbulo. Miren. Él es superior. Él es superior. Hay varios pasajes de Hebreos que lo citan. Por ejemplo, 1.4. 1.4 de Hebreos dice: hecho tanto superior a los ángeles. A los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A los ángeles. Por ejemplo, 6.9. 6.9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, cosas mejores, superiores. 7.7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, por el superior. ¿Quién es el mayor? Jesucristo en este caso. La aplicación del concepto superior, mayor. 19:22. ¿Qué de 7 y 19? 7 y 19. Dice: pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, de una mejor esperanza, una esperanza superior. Entonces así sucesivamente en muchos pasajes Hebreos maneja ese contexto de lo superior, lo mejor, lo superior, lo mejor, y lo enfatiza y lo centra en Jesucristo. De ahí entonces que se entiende por qué la Escritura misma habla que Jesucristo es el camino, el único camino. No es porque solamente Juan 14:6 lo diga, y lo sabemos todos. Juan 14:6 lo dice, sí. Yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Perfecto. Pero es que Hebreos nos da elementos, a la medida que desarrollemos el estudio de Hebreos, vamos a ver que es el único camino, que es un superior camino, que es un perfecto camino. Y aquí empezamos a hablar de esto como preámbulo. Estoy haciendo hasta ahora el preámbulo. Yo no entraba a desarrollar Hebreos, puntualmente no entraba a desarrollarlo. Estoy solo con el preámbulo. Hebreos establece claramente esto. Y atiéndame con mucho cuidado. Dios no nos cambia. Dios no cambia al hombre. Dios transforma al hombre. Y entre cambio y transformación hay una gran diferencia. Dios nos transforma. Y la palabra transformación está considerada dentro del proceso del nuevo nacimiento, la regeneración. No el cambio. No el cambio, la transformación que se da de adentro hacia afuera. Por eso se nace de nuevo. Eso lo presenta Hebreos. Hebreos también toca aspectos de orden histórico. ¿Sí? Teológicamente aspectos muy profundos. Claro, la teología se consideran aspectos profundísimos.
Y por eso yo les recomiendo desde ahora que para poder estudiar Hebreos y poder ir captando mejor lo que se va a desarrollar en Hebreos, leer, hacer el ejercicio de leer Levítico nuevamente. Despacio. Leer Levítico nuevamente y vamos a ver, a entender mejor lo que Hebreos explica. Porque vamos a entender mucho mejor aquello que registra el Levítico. Es muy interesante. Hebreos nos habla desde la perspectiva que enfocó un ilustre desconocido. No se conoce el autor de Hebreos. Algunos lo atribuyen a Pablo por algunos pasajes que tienen similitud en su escrito con los escritos de Pablo. Otros se lo atribuyen a Apolos. Bueno, hay varias opciones sobre la mesa y se ha vuelto tema de discusión incluso. Pero saben una cosa, eso no es trascendente y debe ser considerado como de poca importancia desde mi perspectiva. No vale la pena dedicarle tiempo a investigar quién escribió Hebreos. No, porque una cosa sí es cierta. O dos cosas, más bien, son ciertas en cuestión hebreo. Número uno, que está en el canon, la Biblia. Y el canon se cerró. Si está en el canon y el canon se cerró, como segundo elemento, es un libro inspirado por el Espíritu Santo, aceptado por Dios. Su autor primario, Espíritu Santo. No nos perdamos en discusiones innecesarias de que si puede este o puede aquello. No. La palabra no registra quién escribió Hebreos. No le perdamos tiempo tratando de colocar un autor humano, porque si la escritura no escribió su autor, una razón tendría el Señor. Y no somos nosotros los llamados a cuestionar eso. ¿Ya? Y no perdamos tiempo ahí, porque terminamos en discusiones bizantinas, discusiones innecesarias y pérdida lamentable de tiempo, porque debemos aprovecharlo para otras cosas más productivas, digo yo. Ok. Ahora, Hebreos nos permite entender de una manera de verdad, diáfana, el oficio sacerdotal de orden perfecto de Jesús. El sacrificio perfecto de Jesús. El altar perfecto en esa cruz. Perfecto. Desde la perspectiva de Dios, perfecto. No desde la óptica imperfecta del hombre, porque la óptica imperfecta del hombre o la naturaleza imperfecta del hombre habla de perfección y ya hay una imperfección allí. Y un imperfecto habla de imperfección, eso ya es imperfecto. Pero si estamos hablando de Dios, la obra perfecta de Dios, el sacerdote perfecto de Dios, el sacrificio perfecto ante Dios, la ofrenda perfecta que es Jesús mismo, el Cordero de Dios, el altar perfecto que fue. Ese perfecto es Jesucristo. Esto nos va a conducir necesariamente a ver la gracia con un mayor compromiso y fidelidad. Porque todo esto que estamos recibiendo es por gracia. Todo esto es por gracia. Y a estimar, a abrazar la obra de la cruz con mayor amor. Definitivamente.
Cuando abrazamos y estimamos la obra de la cruz, entonces inmediatamente podemos mirar al otro lado y dimensionar de dónde nos sacó el Señor de la huevo. Y en consecuencia nos enfocamos en ejercicio de la gran comisión para predicar el Evangelio y vehementemente insistir con nuestro testimonio de vida y nuestra promulgación del Evangelio para que otros encuentren lo que nosotros hemos encontrado, reciban lo que nosotros hemos recibido y salgan de la misma petición en la que nosotros un día estábamos. Eso es dar de gracia lo que recibimos de gracia. Hebreos nos deja ver esto clarísimo. Y nos deja ver que esto también tiene un costo humano, pero se necesita una entrega espiritual para hacerlo en obediencia a la fe y a la verdad. Eso nos lo deja ver Hebreos de una manera clarísima. Absolutamente clarísima. Ahora, Hebreos nos trae noticias fascinantemente hermosas. Y una de ellas es que tenemos acceso directo al trono de la gracia, sin ninguna restricción, sin ninguna condición, distinto a ser salvos habiendo nacido de nuevo. Todos los que estamos conectados esta noche somos salvos. Hemos nacido de nuevo. Por tanto, el Señor nos otorga un privilegio de poder acceder al trono de la gracia libremente, sin tener que pedirle permiso a nadie. Porque es un beneficio y un privilegio de los hijos de Dios. Esto nos deja ver Hebreos transparentemente. Los recordamos y nos afianzamos en eso. Ahora, hay que saber entender algo. El Señor y el contexto histórico de Israel en sus costumbres tienen relación directa con el ejercicio pastoral, pastor, oveja. Y hay un simbolismo impresionante aquí. Y en Israel, pues claro, hoy día todavía se ven esos rebaños de ovejas y el pastor. Y la enseñanza es profundísima y todos lo entendemos acá. Pero Hebreos nos enseña algo. Nosotros hemos pasado de la condición de ovejas a la condición de hijos. La oveja no sale de un corral. El hijo accede al trono de la gracia. Tú cuando llegas al trono de la gracia no llegas como oveja. No, llegas como hijo, como hija, al trono de la gracia. Porque vas a hablar con papá. Y esto es fundamental de entender. Y no estoy desacreditando, ni menospreciando, ni estoy dejando de lado el símil con la oveja. No. Eso es trascendente. Estoy diciendo la dimensión a la que nos lleva a Hebreos, a entender la posición de hijos, el privilegio de hijos, y el acceso al trono de la gracia y restricción como hijos. Como hijos. Y eso lo habilitó Jesús cuando la lanza atravesó su costado. Ahora bien, como creyentes en Jesucristo,
como creyentes en Jesucristo, entendemos que ya no estamos bajo la ley, ahora caminamos bajo la gracia. Y Hebreos nos conduce a pararnos en una posición en que no solo sabemos que estamos bajo la gracia, sino que disfrutamos y evidenciamos la gracia de Dios, la vivimos. No solo lo sabemos, la vivimos. Entonces aquí viene una explicación. El saber. Hay dos maneras de saber. Y eso mismo lo registra la Escritura. Pablo también lo registra en algunos escritos. El saber por referencia y el saber por experiencia. Por referencia, yo sé por referencia dónde está Israel, dónde está Jerusalén y la cantidad de cosas de ellos. Por referencia. Pero nunca estaba allá. Por experiencia, yo no solo sé que soy bogotano. Vivo acá, nací acá estoy. O en Mosquera, pero soy bogotano. Hebreo nos marca muy bien el saber de la relación con Cristo por experiencia, no por referencia. No es porque me contaron, no es porque el vecino, no es porque el pastor, no es porque la pastora, es porque yo lo he vivido. En esa relación única con el Padre e Hijo, en Jesucristo. Todos estos son aspectos que de una u otra manera lo sabemos, ¿sí? Pero Hebreo nos lo aclara a una dimensión, hermano, de verdad, que termina uno desafiado, hermano, termina uno desafiado. Hebreos se escribió en los años 70, más o menos, 65. Hebreos se escribió antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, indiscutiblemente sí. Indiscutiblemente sí. Y Hebreos se escribió antes de que iniciara la diáspora judía, la diáspora impresionante que se dio después de la destrucción por las tropas romanas comandadas por Tito en el año 70. Una diáspora que finalizó técnicamente en el sentido documental en 1948, el 14 de mayo, cuando se estableció la nación judía. Entonces comenzaron a retornar, pero aún no han retornado todos. Aún se sigue en ese proceso de regreso al país, a la tierra judía. ¿Y cuál es el propósito entonces de Hebreos? Bueno, si la expresión cabe, y creo que sí cabe, el propósito esencial de Hebreos es probar que la justicia del nuevo pacto a través de Cristo es mejor que la del antiguo pacto. Probarlo. Y claramente definido en el mismo documento, el nuevo pacto es superior al anterior. Y definitivamente entender, vehementemente claro, que Jesucristo es el camino y en Él estamos. Hermanos, esta es una introducción apenas para el estudio de Hebreos. Si el Señor lo permite, contando con su gracia y favor, el próximo miércoles, estaremos empezando ya a desarrollar el temario de Hebreos. Hoy hemos visto la introducción, pero creo que ha sido bastante interesante y
nos abre una expectativa a seguir participando de la enseñanza e invitar a otros a que la aprovechen. Porque creo que vale la pena recordar por un lado, aprender por otro, reforzar por otro los conocimientos de la palabra de Dios. Eso se llama crecer, para madurar. Mira, que la gracia del cielo les abrace y el Santo Espíritu tome esto que hemos hablado esta noche como semilla viva en cada corazón y la cultive para el avance y gloria del Señor. Un abrazo, mis hermanos, y hasta el miércoles contando con el favor de vida. Hasta la próxima. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para el avance de su gracia y gloria de su nombre. Amén.